Estamos en la actividad número 11 y para eso quise hacer este video para explicar una serie de cosas. Quiero aclarar que esta es una actividad especial. En esta actividad lo que yo voy a evaluar es el oral que cada uno de ustedes dé. Por lo tanto, es importante que ustedes el día que deben dar el oral, deben presentarse porque si no se considera ausente, es decir, sin calificación. Importante también a ustedes les va a llegar, junto con esta actividad, junto con el enlace de este video, les llegará también las páginas del libro y también les va a llegar una planilla donde su curso está dividido en 4 grupos. Busquen el apellido de ustedes, fíjense a qué grupo pertenecen, si es al 1, al 2, al 3 o al 4, y ahí también van a tener la indicación de día y horario en el que tienen que presentarse para el SUMESTE, pero además también van a tener ustedes las páginas del libro que deben estudiar. Cada grupo tiene 3 páginas. Todos los grupos tienen la página 184, pero además agregué otras 2 páginas más. Cada integrante del grupo debe estudiar las 3 páginas enteras. No se reparte. Todos los integrantes deben estudiar las 3 páginas. Entonces, ahora quiero explicar algunas dudas que pueden surgir sobre esto. ¿Qué debo estudiar? Debo estudiar las 3 páginas que le tocan a mi grupo. Si soy el grupo 1, tengo que estudiar las páginas 184, 185 y 186. Soy grupo 2, tengo que estudiar las páginas 184, 188 y 193. Soy el grupo 3, tengo que estudiar las páginas 184, 189 y 194. Soy el grupo 4, tengo que estudiar las páginas 184, 190 y 192. Por lo tanto, ustedes revisen, según el número de grupo deben estudiar las 3 páginas. Ahora, cada grupo además, cada uno de ustedes, voy a hacerlo más sencillo, miren, vamos a hacer de cuenta que tenemos, vamos a hacer así, cosas de casa. Este es del grupo 1, este es del grupo 2, este es del grupo 1, 2 y este le vamos a poner el grupo 3. Este es del grupo 1, tiene que estudiar las páginas que dije, 184, 185 y 186, que ahora lo voy a explicar. Este que es del grupo 1 se va a conectar solamente en el día y el horario del grupo 1. Estos, que son del grupo 2 y 3, no se van a conectar ese día y ese horario. Se van a conectar cuando le toque al grupo 2. Este no se va a conectar ya porque se conectó con el grupo 1. Y este se va a conectar solamente con el grupo 3. Ahora, explico también esto. Cuando tengan que estudiar, si bien tienen que estudiar las 3 páginas del libro que pido, hay un punto que es adicional, pero que es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Del tema que les tocó, de esas 3 páginas que ustedes tienen, van a tener que buscar o una curiosidad, o una enfermedad, o van a poder hacer, por ejemplo, un esquema o una maqueta chiquita, lo que a ustedes se les ocurra, como para que ese día puedan explicar también eso, porque ¿cómo va a ser la lección oral que ustedes tienen que dar? Yo voy a hacerles 4 preguntas a cada uno de ustedes. Esta persona que era del grupo 1 le van a tocar 4 preguntas. De esas 3 páginas, 4 preguntas. Van a estar el resto de los compañeros del grupo 1 también. Una vez que terminaron las 4 preguntas que yo les voy a hacer a cada persona del grupo, voy a preguntarle entonces, fulanito, a ver, ¿qué preparaste vos adicional sobre el tema que te tocó? Bueno, yo, profe, investigué, no sé, sobre la curiosidad de... Le tocó el sistema digestivo. Expliqué sobre la curiosidad del sistema digestivo. Entonces, pueden ahí explicar algo. ¿Cómo va a ser la nota respecto a esto? Son 5 puntos, 4 preguntas hace la profe, una es la que yo hago, lo que más me guste, que busco una enfermedad, una curiosidad o lo que sea, cada una vale 2 puntos. O sea que si hago las 5 bien, sumo 10. Si solamente respondo bien las 4 preguntas de la profe, pero no hice la adicional, tendré un 8. Si solo respondo una, tendré un 2. Y así con cada uno de los puntos. Por eso digo que es importante que puedan estudiar no solo las 3 páginas que yo les pido, sino también buscar ese punto adicional. Por otro lado, ¿cuándo me conecto? Que es otra de las preguntas que puede llegar a surgir. Solamente en el día y horario del grupo al que pertenezco. Soy del grupo 1, me fijo el día y el horario. Listo, me conecto y es media hora la que tengo que estar. Soy del grupo 2, soy del 3, soy del 4. Esa media hora que le toca a mi grupo, ahí me tengo que conectar. Ni antes ni después. Recuerden que la puntualidad, regla de oro, debo estar en momento puntual.
¿Puedo leer las respuestas? ¿Puedo tener libros? No, tengo que estudiar. ¿Puedo tener libro o apuntes? Se puede tener, pero lo puedo revisar un ratito antes de la lección. En el momento no puedes... Para, profe. Eh, ah, Obviamente que no, porque no se tiene en cuenta. Debe estudiar cada alumno, cada alumna con anticipación. ¿Qué me va a tomar la profe en el oral? Como ya les dije, esas 4 preguntas de las 3 páginas que cada uno tiene que estudiar, voy a hacer 4 preguntas a cada persona de ese grupo. Pero además, recuerden esa adicional que tienen que preparar ustedes. Por lo tanto, a cada uno le tocan 5 cosas. ¿Se evalúa cómo? Es lo que les dije. Cada una vale 2 puntos, por lo tanto las 5, si las respondo bien, sumarán 10. Respondo alguna más o menos, tendré un 9, porque esa vale un punto. Y así lo iremos viendo. ¿Se estudia en grupo? No, se estudia solos. Entonces acá viene la otra pregunta. ¿Y entonces, profe, para qué armaste los grupos? Los grupos solamente los armé para organizar día, horario y por organizar el tema que debe estudiar cada uno. Para no decirle... Vos, fulanito, tenés que estudiar en tal día, tal horario, tal Vos, fulanito. Y capaz eran 5 o 6 personas que tenían mismo día, mismo horario, mismo tema. Por eso los repartí en grupos. Pero no se deben juntar a estudiar. Nadie tiene que compartir información y si lo quieren hacer es de forma opcional. Che, mira, estás en el mismo grupo, no sé, yo esto no lo entendí, vos lo entendiste mejor. Eso se puede hacer de antemano. Pero en el momento la profe evalúa a cada uno. O sea que no es, no, pero a mí fulanito me dijo que era otra cosa. No, se estudia de manera individual. Los grupos son solamente para repartirlos a ustedes, pero no son ni para juntarse, ni para ponerse a charlar, ni para ponerse a pelear. Es solamente para saber día, horario y tema. O sea que no hace falta que nadie se junte ni se hable con nadie. Por otro lado, ¿es solo oral la actividad 11? Solamente es oral. Me conecto el día que tengo el Zoom. Di el Zoom ese día, ese horario, media hora, listo, se terminó. Después la profe me va a mandar la nota que a mí me queda. O sea que es así de sencillito. Pasamos a los temas. Página 184. Todos los grupos tienen la misma página, por lo tanto, hasta esto que voy a explicar ahora es para todos los grupos. Página 184 de lo que habla es esta página que ustedes están viendo en pantalla. Y en esta página lo que nos explica es que el cuerpo humano es un sistema complejo. Complejo porque tiene un montón de partes y todas deben relacionarse entre sí. Está el sistema digestivo, el respiratorio, el urinario, el reproductor. Todos los sistemas están dentro de este cuerpo, pero están todos relacionados y deben funcionar de manera coordinada. Por eso es complejo. Pero también es un sistema abierto. Esto ya lo vimos. Intercambia materia, energía. Tendrían que saber qué tipo de intercambios de materia o de energía. ¿Qué ejemplos, profe, hay? Y por ejemplo, materia, el cuerpo humano necesita sí o sí alimentarse. Ahí hay intercambio de materia. Pero a la vez, por ejemplo, respiramos, liberamos el dióxido de carbono. Ahí también hay materia, pero también hay energía. Cuando yo como hay energía química, cuando me muevo también hay energía, libero calor de mi cuerpo constantemente. Piensen en ejemplos también porque puedo llegar a preguntar eso. Otra cosa importante es que el cuerpo humano está organizado en niveles. Estamos formados por células, pero las células a su vez se agrupaban en tejidos, los tejidos a su vez se agrupaban en órganos, a su vez los órganos en sistema de órganos, hasta formar un individuo. O sea que tenemos diferentes niveles de organización. La célula que se juntan un montón de células y forman tejidos, los tejidos que se juntan un montón y forman órganos, los órganos que se juntan y forman sistemas de órganos, hasta formar un individuo que es el cuerpo humano. Otra de las cosas importantes que habla acá es que nos cuenta de que sí o sí tiene que haber comunicación entre las células del cuerpo. Y para eso dice que se usan diferentes mensajeros. Por ejemplo, mensajes químicos que se llaman hormonas. Las hormonas son unas sustancias que viajan en la sangre y que llevan información. Por lo tanto, fíjense que esto es muy importante y que esto lo deben saber, que justamente entre las células hay comunicación, hay información que va pasando entre ellas. Hay otros datos que también son importantes, pero más o menos les explico un poquito para que tengan una idea. Ustedes deben estudiar todo lo que indica esta página 184. Hasta acá es para todos los grupos. A partir de ahora me especializo con el grupo 1, las 2 páginas restantes. Grupo 1, páginas 185 y 186. Arrancamos. En la página 185 tienen las 3
funciones del cuerpo humano. En realidad las 3 funciones que ya vimos en todos los seres vivos. Función de nutrición, función de relación, función de reproducción. ¿Qué nos explica en esta página? ¿Para qué se hace cada una de estas funciones? ¿Por qué es importante la función de nutrición? ¿Por qué es importante la función de relación? ¿Y por qué la de reproducción? No hay mucho más para estudiar que saber, primero, por qué es importante la función, que ahí lo está indicando. Si ustedes leen, acá miren debajo de cada uno, indica. Pero además lo que tienen que saber es cuáles son los sistemas que participan en cada una. Por ejemplo, en la función de nutrición están los sistemas respiratorio, circulatorio, urinario y digestivo. En la función de relación está el sistema locomotor, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que acá no lo veo escrito, pero que también está. Por eso lo aclaro. Ojo con estas cosas. Por otro lado, página 186. Arrancamos con la función de nutrición y hace acá un pequeño... Miren, acá explica de forma rápida y sencilla cuáles son los 4 sistemas de la nutrición. Esto nosotros también lo vimos con animales y es exactamente igual. Habla que está el sistema digestivo, el respiratorio, el urinario, pero que también está el sistema circulatorio. Y explica la función de los 4. Entonces, eso lo deben de saber. ¿Qué hace el sistema digestivo? ¿Qué hace el respiratorio? Y ahí también entendemos que los 4 están conectados. Por otro lado, ¿qué más tengo que saber sobre el sistema digestivo? Y acá agrego algo que lo deben saber en la lección oral. Tomen apuntes de esto y paren el video si es necesario. El sistema digestivo realiza 4 procesos. Uno es el de la ingestión. Repito, ingestión. ¿En qué consiste? En ingerir los alimentos. Básicamente cuando me como una milanesa, me como una ensalada, me como una pizza, en ese momento comienza el primer proceso del sistema digestivo, la ingestión. Ingiero un alimento, ingresa a mi cuerpo un alimento. Segundo proceso, lo está indicando acá, es el de la digestión. ¿Digestión en qué consiste? Empiezan a procesarse los alimentos, empiezan a reducirse, a hacerse más pequeños los alimentos, porque en realidad lo que mi cuerpo necesita son los nutrientes de ese alimento. Por lo tanto hay que empezar a romperlo, a destruirlo, a degradarlo, como le querramos decir. Para eso intervienen diferentes cosas. Interviene, por ejemplo, la saliva, intervienen algo que se llaman movimientos peristálticos, que ahora vamos a hablar de eso. Sigue el proceso este. Una vez que los alimentos se digirieron, se rompieron, ya tengo el nutriente. El tercer proceso es absorción. Ingestión, digestión, absorción. ¿Qué se absorben? Los nutrientes. Y ahora vamos a ver dónde ocurre esto. Se absorben los nutrientes. Cuarto proceso, y es el que lo tienen... No, perdón, ahí tienen la absorción. El cuarto proceso se llama egestión. ¿Qué es la egestión? Se liberan todos los desechos. ¿Por medio de qué básicamente? De la materia fecal. Por lo tanto, repito, 4 procesos que realiza el sistema digestivo. Ingestión, digestión, absorción y egestión. Cada uno de estos subprocesos tiene las funciones que acabamos de mencionar. ¿Cómo arranca todo este proceso digestivo? Primero, arranquemos por lo primero. Los alimentos ingresan en la boca. Una vez que ingresaron en la boca son triturados por los dientes que tenemos de diferentes tipos. Eso quizás podría estudiarlo alguien, qué sé yo, tiro como data. Empiezan los dientes a moler el alimento, a destruirlo. Una vez que están los alimentos en la boca se empiezan a mezclar con la saliva. Por lo tanto, la saliva en realidad proviene de unas glándulas que se llaman glándulas salivales, que hay algunas abajo de la lengua, que hay otras acá a los costados. Esas glándulas salivales generan la saliva que empieza a combinarse con el alimento que fue masticado. ¿A dónde pasa ahora el alimento? Pasa por el esófago, es un tubo que está acá. Una vez que el alimento va pasando por el esófago, dice que de ahí, primero, pasa por la faringe, pasa por el esófago, llega al estómago. Una vez que el alimento está en el estómago empieza la digestión. Una parte empezó con la saliva, pero la digestión real está en el estómago, porque ahí al estómago van a llegar un montón de jugos muy ácidos, que inclusive para que ustedes piensen en esto, el estómago se podría comer al mismo por los ácidos que genera. Pero se genera una sustancia que es como una especie de moco, que lo que hace esa sustancia es
cubrir a todo el estómago, por lo tanto el estómago resiste todos esos jugos muy ácidos, porque si no se podría digerir al mismo. ¿Qué sucede ahí en el estómago? Empiezan a ocurrir movimientos peristálticos. En realidad en el esófago ya empiezan. ¿Cómo son esos movimientos peristálticos? En el esófago se cierra, se abre, se cierra, se abre. Y eso va generando que el alimento se vaya rompiendo de a poquito. Ese es un movimiento peristáltico. Ese tubo que es el esófago se cierra, se abre, se cierra, se abre y el alimento va pasando. Pero en el estómago se generan unos movimientos en donde también el estómago se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se mueve y se agita un poco. Y eso permite que también los alimentos continúen digiriéndose, además de los jugos ácidos que dije. ¿Qué otra cosa sucede entonces acá? Ya empiezan a mezclarse los alimentos con todos estos jugos ácidos y acá la digestión ya avanzó muchísimo, pero no termina acá, porque ahora sigue. ¿Y hacia dónde va a parar? Va del estómago hacia el intestino delgado. En el intestino delgado, si bien continúa esto de la digestión, dice acá y lo cuenta de que en el intestino delgado llegan otros tipos de jugos. Por ejemplo, unos jugos que provienen de la vesícula biliar, que es un órgano que está conectado con el hígado y genera una sustancia que digiere las grasas. Todas las grasas son digeridas justamente por este líquido que provoca la vesícula biliar, que se llama bilis. Y por otro lado, el páncreas también genera unas sustancias que van a parar al intestino delgado, en donde se termina el proceso de la digestión. Se terminan de romper estos alimentos y ya tenemos el nutriente. ¿Qué va a pasar ahora? En el intestino delgado se absorben los nutrientes, pero ojo, si bien la mayor parte de los nutrientes se absorben ahí, en el intestino grueso se absorbe mucha cantidad de agua y esto es clave. Por eso la materia fecal suele ser más bien sólida, porque toda el agua la trató de absorber al máximo para que vuelva al cuerpo el intestino grueso. ¿Qué pasa cuando no ocurre esto? Y ocurre, por ejemplo, fenómenos como la diarrea, que en realidad la materia fecal es mucho más líquida. ¿Y eso a qué se debe? A que pasó tan rápido por el proceso digestivo los alimentos que el intestino grueso no logró absorber toda la cantidad de agua que pudo. Por lo tanto, la materia fecal continúa en un estado bastante líquido, pero eso no sería lo normal, por eso lo aclaro. Por lo tanto, entonces, como dije, en el intestino grueso se absorben vitaminas, minerales, pero una parte muy importante de agua. ¿Qué ocurre paso seguido? Una vez que terminamos con la absorción de agua, las vitaminas y los minerales, obviamente se liberan las heces, la materia fecal, por medio del ano. Y ahí se terminó el proceso. Recuerden estudiarlo con el libro, no se queden simplemente con esta explicación. Pero a grandes rasgos, esta explicación les va a servir mucho para lo que tienen que ustedes dar el oral grupo 1. A partir de ahora, el grupo 1 los despido. Bye bye. Voy con el grupo 2. Grupo 2, bienvenido. Arrancamos con página 188, 193. Recuerden que la 184 la expliqué al principio del video. Vamos con la página 188 para el grupo 2. Estamos en sistema respiratorio. De sistema respiratorio lo que tengo que saber primero que nada es su función. El sistema respiratorio como función clave tiene el intercambio gaseoso, pero además la obtención de energía. Hay un proceso dentro del sistema respiratorio que se llama ventilación pulmonar. ¿Qué es eso? Es cuando el aire entra y sale. Pregunto, y si pregunto esto lo deben saber. ¿Qué respira un humano? Ninguno se le ocurra decir oxígeno, porque el ser humano respira aire. Del aire extrae el oxígeno en el interior, devuelve el dióxido de carbono, pero si ustedes les preguntan ¿qué respira un ser humano? Respira aire. Esa es la respuesta. Ventilación pulmonar, concepto importante, es cuando el aire entra y sale del organismo. Hagamos el repaso entonces de cómo es todo este sistema respiratorio. Entra el aire que puede ingresar por la nariz o por la boca. Lo más ideal sería que el aire entre por la nariz, en realidad por las fosas nasales, y les cuento por qué y esto anótenselo, tomen apuntes de todo lo que voy contando. En las fosas nasales tenemos pelitos. Esos pelitos cumplen la función de filtrar el aire. Algunas partículas, inclusive algunas bacterias, virus y demás, quedan retenidos en esos pelitos junto con el moco. El moco tiene una función, que es justamente la de filtrar o la de retener partículas, por ejemplo, de suciedad, de polvo, pero también
seres patógenos. Además de esa función de filtro que tienen los pelitos, en la nariz hay mucha sangre. Si alguno alguna vez se golpeó o le sangra la nariz, van a notar que la sangre fluye, fluye, fluye y no para. ¿Por qué hay tanta cantidad de sangre? Porque justamente lo que va a hacer la sangre es calentar el aire. La sangre dentro de nuestro cuerpo está a una temperatura que lo que va a permitir es que el aire que está entrando, por ejemplo en días fríos como los que tenemos en este tiempo, el aire esté medianamente calentito cuando ingresa. Es importante eso porque los gases van a pasar más rápido. Por lo tanto, ojo, cuando entra el aire a nuestro cuerpo, esos pelitos que tenemos acá y otros que están en la tráquea, que es el tubo que está acá, hay unas especies de cilios que son como unas especies de pelos, pero no como estos pelos, sino que están formados como por una textura, podríamos decir, como la piel o algo así. Y esos pelitos que están en la tráquea tienen la misma función. Tienen la función de filtrar, tienen la función de calentar el aire, pero también lo humedecen, porque si no el aire justamente no podría ingresar a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el aire ingresó por las fosas nasales o ingresó por la boca. ¿Cómo sigue este mecanismo? Va a pasar el aire por la faringe, por el mismo tubo por donde pasa la comida. Por eso a veces pasa que me atraganto, porque a veces puede pasar de que la faringe, en lugar de pasar el alimento al lado que lo tenía que pasar, lo quiso pasar al otro lado. De la faringe ahora el aire va a pasar a otro lugar que se llama la laringe. La laringe es el órgano que está provocando esto, el sonido. Cuando nosotros hablamos, hablamos porque la laringe tiene unas cuerdas vocales que vibran y eso permite que ustedes ahora me escuchen. La jirafa no tiene cuerdas vocales, de paso se los cuento, es muda. Por otro lado, la laringe pasa el aire por la laringe y ahora sigue por la tráquea. La tráquea está formada, es un tubo en realidad, pero es un tubo con un montón de formas de C. Tiene como forma de C este tubo. Inclusive si uno se lo toca así como medio fuerte, van a notar ese tubo con forma de C que yo les estoy contando. La tráquea continúa y más o menos a esta altura se divide en otros dos tubos que se llaman bronquios. A su vez esos bronquios se subdividen en bronquiolos. Y en cada extremo de estos bronquiolos hay como unas bolsitas que se llaman alvéolos pulmonares. Y esto es lo importante porque a partir de que entramos en los bronquios ya estamos dentro de los pulmones. Hay dos pulmones. El pulmón más grande es el pulmón derecho, porque el izquierdo, ¿qué pasa? Está el corazón. Por lo tanto, el pulmón izquierdo es un poquito más chico que el pulmón derecho. Ahora, algo interesante también, en los pulmones hay millones de alvéolos y en los alvéolos ocurre un proceso que se llama hematosis. Es el intercambio de gases. El dióxido de carbono y el oxígeno que van a pasar a la sangre, justo en ese momento es donde se intercambian esos gases. Ocurren los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? Porque tienen una superficie, una membrana muy finita, que permite justamente que pasen directamente a la sangre. Por lo tanto, todo esto obviamente que ustedes lo tienen que saber. Van a ver que acá también habla sobre los bronquiolos y sobre los alvéolos. Ven en esta parte que habla sobre algo de los racimos que tienen forma como de una bolsita. Justamente tienen forma de bolsita porque permiten que los gases pasen y se muevan. Todo esto es necesario que ustedes, grupo 2, lo sepan. Por otro lado, hay un fenómeno que se llama mecánica respiratoria. ¿Qué es? Son dos movimientos. Cuando el aire ingresa a nuestro cuerpo se llama inspiración o inhalación. Cuando el aire sale se llama exhalación o expiración. Inhalo, exhalo. Cuando yo hice esos dos movimientos, que generalmente no los hago así como estoy haciendo ahora obviamente, vamos a notar que hay un montón de cosas que están cambiando dentro de nuestro cuerpo. Hay un músculo que está abajo de los pulmones que se llama diafragma. Y ese músculo, según si el aire entra o sale, sube o baja. Todas estas costillas que tenemos acá y los músculos que están entre ellas también cambian. Y aparecen una serie de cambios. Eso ustedes lo tienen explicado acá abajo y ustedes lo deben estudiar. Tienen que saber qué pasa cuando inhalo, qué pasa cuando exhalo, qué pasa con el diafragma, qué pasa con las costillas. Todo eso lo tienen que estudiar tal como está, por eso no voy a ahondar en eso. Paso al siguiente tema, que es la página 193 que ustedes tienen. Para esta página 193 vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Lo primero que tenemos que saber es que el sistema nervioso tiene unas células especiales que se llaman neuronas.
Tenemos miles de neuronas en nuestro cuerpo y estas neuronas recuerden que son las células especiales de este sistema. Por otro lado, estas células tienen una función muy importante que es transformar la información que reciben, por ejemplo, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, toda esa información la transforman en señales eléctricas o en impulsos nerviosos que van a viajar por todo nuestro cuerpo y ahora vamos a ver cómo lo hacen. El sistema nervioso, ustedes van a verlo acá que está dividido en dos. Está dividido en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, o SNC también así se llama, está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se localiza en toda esta parte de la cabeza y está formado por estructuras como el cerebro, cerebelo y algunas otras más. Y la médula espinal se localiza en toda esta parte, miren lo que sería acá atrás, o sea que está recubierta por la columna vertebral. Y a su vez el encéfalo está protegido por los huesos del cráneo. O sea que tanto el encéfalo como la médula están protegidos por huesos. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Es en donde es el centro donde se procesa toda la información que recibe nuestro cuerpo, pero además donde se generan respuestas. Esa es la función del sistema nervioso central. Por lo tanto, tiene una función muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que explicar algo, tenemos que relacionar, tenemos que pensar, inclusive cuando nosotros caminamos y sin darnos cuenta mantenemos el equilibrio y tenemos una postura determinada, todo eso lo hace el sistema nervioso también. Pero hay un sistema nervioso también, que es el sistema nervioso periférico o SNP, como ustedes lo tienen acá, que está formado por nervios. Muchísimos nervios, que la función que tienen estos nervios es servir como una especie de cables. Lo que hacen es conectar, por ejemplo, lo que yo recibo por medio del tacto con la yema de mis dedos, no sé, estoy amasando una pizza, esa información que le llega a mis dedos de cómo presiono, la textura que tiene y demás, se la va a pasar de mi mano, va a venir por acá, pasa a la médula espinal. De la médula pasa al cerebro. Esa es una de las funciones que tiene el sistema nervioso periférico. Funciona como una especie de puente o de canal que va a conectar a los receptores, o sea, por ejemplo, a los órganos de los sentidos, justamente con el sistema nervioso central. Y como dijimos, además de eso, se va a conectar con los efectores, que ¿quiénes son los efectores? Son los que crean respuestas. Una vez que llega la información, por ejemplo, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que toco, llega a la médula espinal, pasa al cerebro, se procesa toda esa información, ¿qué va a hacer mi cerebro? Va a generar una respuesta. Si, por ejemplo, me estoy pinchando, la respuesta va a ser que saque la mano. Si estoy escuchando algo, mi cerebro va a detectar qué tipo de sonido es, de dónde viene. Si veo algo, también lo mismo. Entonces, esas respuestas, ¿quiénes las van a llevar a cabo? Los efectores. Puede ser una glándula, puede ser un músculo, por ejemplo, puede ser un movimiento, eso que se genere. Por otro lado está el sistema endocrino. Estos dos sistemas, tanto el nervioso como el endocrino, participan en la función de relación. ¿Qué hace el sistema endocrino? Dijimos que acompaña al sistema nervioso. ¿Y cuál es la función? Tiene en realidad unos mensajeros químicos. Hay unas sustancias que viajan por la sangre y que llevan información. Esas sustancias se llaman hormonas y en nuestro cuerpo hay muchos tipos de hormonas. Estas hormonas están justamente creadas por unas glándulas que se llaman glándulas endocrinas. Son unos órganos que crean estas hormonas. En el libro dice que las fabrica y las secretan. ¿Qué quiere decir que las secretan? Las liberan, eso quiere decir. Estas glándulas, estos órganos especiales, lo que hacen es crear las hormonas y liberarlas a la sangre. Por otro lado, lo que también nos cuenta acá en el libro es que estas hormonas cuando viajan por la sangre no viajan a cualquier lado, sino que viajan a lugares específicos donde van a provocar un efecto. Y esos lugares donde se provoca un efecto se llaman células blanco. Donde las hormonas viajan y causan ahí un cambio o un efecto, repito que se llaman células blanco. O sea que las hormonas, las glándulas y las células blanco están íntimamente conectadas. La glándula es el órgano que genera y libera las hormonas a su vez viajan por la sangre y hacen su efecto en las células blanco. ¿Qué más nos cuenta acá? Cuenta que en el cerebro hay una zona que se llama hipotálamo y que ese hipotálamo está conectado con una glándula muy especial que se llama hipófisis.
El hipotálamo con la hipófisis forman así como un complemento, como una especie de amistad extrema, en donde se encargan de regular a todo el resto de las glándulas del cuerpo. Por eso es que es muy importante que el hipotálamo y la hipófisis funcionen correctamente, porque regulan a todas las otras glándulas que hay en nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de glándulas hay en nuestro cuerpo? Y por ejemplo, una que se llama timo, que se encuentra en esta zona y tiene una función inmunológica. Una glándula que se llama tiroides, que está acá. Se encuentra en otras glándulas como por ejemplo el páncreas, los ovarios, los testículos en el caso de hombres o mujeres. Es importante que también conozcamos que el sistema endocrino tiene respuestas más lentas y a largo plazo. Eso quiere decir que las respuestas pueden durar días, horas, meses, años. En cambio, el sistema nervioso, como dijimos que es por pulsos eléctricos, es una respuesta que a veces puede durar una fracción de segundo. Es muy, muy rápida. Y por otro lado, recordar que en el sistema nervioso las respuestas van a viajar por los nervios, pero en el sistema endocrino, como dijimos, las hormonas viajan por la sangre y esa también es una de las diferencias. Además, acá por ejemplo lo dice que hay algunas glándulas, como por ejemplo pasan con los ovarios y los testículos, que son gónadas, que además de generar, como dijimos, hormonas, generan otras cosas, como por ejemplo en el caso de los testículos y los ovarios, generan por ejemplo gametos. Pero además podríamos mencionar el páncreas, que además de generar, como dijimos, las hormonas, insulina por ejemplo es una de ellas, generan el jugo pancreático que se necesita para el sistema digestivo. Por eso es que agregamos que las glándulas a veces pueden tener también otras funciones, no solamente liberar hormonas. Así que grupo 2 entonces, recuerden que tienen estas dos páginas, página como dijimos 188 y 193. Por favor recuerden que además de estudiar, estas dos páginas tienen la 184. Tomo 4 preguntas de eso, pero ojo, tienen que ampliar un poquito con el tema que ustedes quieran dentro de esas 3 páginas. Grupo 2, los despido, gracias por haber escuchado toda esta explicación. Recuerden que esto es como una especie de apunte rápido. Ayúdense con este apunte rápido, pero lean todas las páginas del libro. Los despido, grupo 2, gracias por haberme escuchado, les mando un abrazo. Bienvenido ahora sí al grupo 3. Grupo 3, nosotros tenemos para trabajar la página 184, que la tienen al principio del video, 189, que es la que voy a comenzar a explicar ahora, y 194. Rápidamente, recuerden por favor revisar lo que dije todo al principio del video. Recuerden que son 4 preguntas, pero que tienen que ustedes ampliar sobre estas 3 páginas, 184, 189 y 194. Página 189, nos metemos con sistema circulatorio y sistema linfático. Dos sistemas que tienen mucho para poder charlar, y estos dos sistemas, ustedes lo primero que van a tener que saber de ambos es cuál es la función. Esto algo lo empezamos a ver cuando nosotros vimos el grupo de animales, cuál era la función del sistema circulatorio, pero ahora van a tener que agregarla del sistema linfático. Pero por otro lado, lo que nosotros ya también empezamos a trabajar, y a esto lo vimos, hay 3 vasos sanguíneos, tema viejo, lo hicieron ustedes en animales. Venas, arterias, capilares. Agrego esta información que deben saber el día del oral. Las venas entran la sangre al corazón. Las arterias sacan la sangre del corazón. ¿Y qué hacen los capilares sanguíneos? Conectan a las venas y las arterias. Funcionan como una especie de puente. ¿Por qué se le dice capilar sanguíneo? Porque tiene el grosor de un pelo, de un capilar. Este es el grosor que tienen los capilares sanguíneos. Aún así, son los que conectan venas y arterias. Imagínense el poder que tienen estos capilares sanguíneos. Ahora, si avanzamos un poco más, circulando por estas venas, arterias y capilares está la sangre. La sangre es un tejido. ¿Por qué es un tejido? Porque está formada por células diferentes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, plaquetas. Los glóbulos rojos son los que le dan el color a la sangre y transportan oxígeno. Glóbulos blancos participan en la función de defensa del cuerpo. Plaquetas intervienen en la coagulación. Cuando yo me corto, miren, a mí por ejemplo la otra vez acá me lastimé con el horno. Cuando uno se lastima, inmediatamente para que mi cuerpo no libere tanta sangre, las plaquetas van hasta ese lugar y forman como un tapón para que no se pierda tanta cantidad de sangre. Esa es la coagulación. Las plaquetas se juntan todas y forman como una especie de tapón.
Esa es la función que ellas tienen. Pero también está el plasma, que el plasma en realidad está formado por mucha cantidad de agua y es el líquido en donde están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que mencioné. Por otro lado, el corazón sabemos que funciona como una bomba. El corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Es un músculo el corazón y está formado por 4 cavidades. 2 aurículas que están arriba, 2 ventrículos que se encuentran debajo. El corazón va a generar que la sangre circule por todo el cuerpo. Y para hacer eso, hace 2 circuitos. Uno que se llama el circuito menor, otro que se llama el circuito mayor. Voy con el circuito menor y acá necesito que ustedes presten atención a este esquema que yo voy a mostrar ahora. En este esquema arrancamos con el circuito menor. ¿Cómo arranca este circuito menor? Y quiero que primero observen acá. Si ustedes miran acá y lo tienen en las páginas que yo les mando, van a ver que la aurícula derecha e izquierda no coinciden con mi lado. Yo lo miro al esquema, antes de explicarles esto les quiero decir, yo lo miro y la izquierda no es, porque mi derecha es esta, debería ser derecha. Y esta es la izquierda y acá dice derecha. ¿Está mal, profe, el dibujo? No, no está mal. ¿Saben qué pasa? Que cuando uno lo dibuja en biología, siempre se dibuja el corazón como si yo me lo tuviera que poner. Si yo el corazón este que está en papel lo saco, miren cómo me va a quedar. Me lo tengo que poner acá. Me queda perfecto. El lado derecho queda para allá, es derecho, está muy bien, y el izquierdo queda para allá. Por eso es que cuando yo lo miro en el papel, no me coincide, pero está bien dibujado, o sea que ustedes no se hagan problema por eso. Arranco con el circuito menor como les contaba. La sangre sale, como dije, con mucho dióxido de carbono del ventrículo derecho. De acá sale la sangre. Dijimos que la sangre sale por las arterias. Por lo tanto, la sangre va a salir del ventrículo derecho por las arterias pulmonares. Fíjense, sale por las arterias pulmonares que llevan la sangre hacia el pulmón. ¿Qué va a pasar ahí? Se llena la sangre de oxígeno, por eso ahora cambia color rojo. La sangre se llena de oxígeno, pero ahora va a entrar por la aurícula izquierda. Y cuando entra la sangre por la aurícula izquierda, que entra cargada de oxígeno, va a pasar después al ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo, a partir de ese momento, empieza el circuito que se llama mayor. Por lo tanto, fíjense, acá yo lo tengo un poquito mejor explicado en este esquema. Tenemos, como dijimos, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar? Como dijimos, todo empieza con el ventrículo derecho. La sangre tiene mucho dióxido de carbono, va a salir entonces por las arterias pulmonares y va hacia los pulmones. Se carga de oxígeno. ¿Qué hace ahora la sangre? Vuelve hacia el ventrículo izquierdo por medio de las venas pulmonares. Pasa del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo. De aurícula a ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar cuando ya está acá? Arranca el sistema que se llama circuito mayor. Arranca el circuito mayor y a partir de este momento, ¿qué va a suceder? La sangre sale del corazón ahora por una arteria que se llama la arteria aorta. Y esa arteria aorta va a llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Miren, acá tenemos al hígado, al intestino, al riñón, pero también obviamente que va a llevar la sangre, la va a llevar a la cabeza, a los brazos, a las piernas, a todo el cuerpo por medio de esa arteria y obviamente que otras que intervienen ahí. Una vez que la sangre fue hacia todo el cuerpo, pierde el oxígeno y se llena de nuevo de dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar en ese momento? Vuelve la sangre con mucho dióxido de carbono después de haber pasado por todo el cuerpo y entra a la aurícula derecha por medio de ahora las venas cavas. Pasa de nuevo al ventrículo derecho y volvemos a comenzar con el circuito menor. Que se acuerdan que era lo que dijimos. Del ventrículo derecho la sangre sale por las arterias pulmonares, va a parar de nuevo a los pulmones, se carga de oxígeno, entra del lado izquierdo, pasa por la aurícula, que entraba, dijimos, por las venas pulmonares, pasa por el ventrículo izquierdo,
pasa por la arteria aorta a todo el cuerpo y así continuamente. O sea que fíjense que la sangre tiene dos circuitos. El menor, que es un circuito cortito, porque dijimos que arranca más o menos desde el ventrículo derecho, donde la sangre no tenía nada de oxígeno, y lo va a buscar por medio de las arterias pulmonares a los pulmones, se llena de oxígeno y entra del lado izquierdo con mucho oxígeno. Pasa por la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y a partir de ahí empieza el circuito mayor. ¿Por qué es mayor? Porque alcanza muchas más partes del cuerpo. Va hacia la cabeza, va hacia las extremidades, los brazos, las piernas, el torso. Lleva a todo el cuerpo el oxígeno. Por eso se dice que uno es menor, el otro es mayor. Ahora, ¿qué más tenemos que saber o qué otra cosa interesante hay en todo esto? Otra de las cosas interesantes también que hay es el sistema linfático. El sistema linfático forma parte del sistema circulatorio, pero es un sistema aparte. También está formado por un sistema de tubos, está en nuestro cuerpo, pero tiene dos funciones. Por un lado, ayuda al sistema circulatorio porque transporta los lípidos, o sea que está conectado también con el sistema digestivo. Transporta los lípidos. Pero además, este sistema linfático, los lípidos o las grasas, como ustedes le quieran decir, pero además este sistema linfático tiene una función inmunológica, o sea que funciona defendiendo a nuestro cuerpo. Por eso es que este sistema es muy importante. Dice acá en el libro y lo cuenta que hay glóbulos blancos circulando por este sistema. Y los glóbulos blancos son los que yo les conté. Participan en la defensa del organismo. Recuerden que esto les va a servir a ustedes como una base, como un apunte, pero ustedes tienen que estudiar junto con este apunte más las páginas del libro. Ya vimos entonces la página 189, lo miro para no equivocarme, pero ahora estamos en la página 194. Página 194 habla sobre la función de reproducción, perdón. Y si hablamos de esta función de reproducción, lo primero que tenemos que saber es que en realidad este sistema reproductor va a empezar a trabajar o va a empezar a activarse, podríamos decir, a partir de la pubertad con dos hechos que vamos a hablar ahora en un ratito. Desde que nosotros nacemos hay caracteres sexuales primarios, que es lo que nosotros vamos a hablar ahora, y estos caracteres sexuales primarios tienen que ver con los genitales externos. ¿Qué quiere decir? En el caso del varón, los genitales externos van a ser el pene y el escroto que es como esa bolsa de piel que contiene a los testículos, pero en el caso de las chicas o de las mujeres va a ser la vulva, estos caracteres sexuales primarios. ¿Qué es la vulva? La vulva está formada por los labios mayores, menores y el clítoris, que es como una pequeña extensión que tenemos las mujeres. Y además es un órgano eréctil, que más adelante vamos a hablar sobre todas estas cuestiones. Si nosotros hablamos sobre la función de reproducción, tenemos que saber que esta función de reproducción no es, ¿cómo podríamos decirlo? No es que sí o sí es obligatoria para que un ser vivo la deba hacer, pero sí debemos saber que la función de reproducción es clave y es necesaria porque es lo que permite que las especies continúen y que se creen nuevos individuos. Por lo tanto, si bien no es obligatoria, forma parte justamente de este mecanismo natural para que la especie continúe. Como todos los mamíferos, nosotros tenemos reproducción sexual. Eso quiere decir que necesita que haya dos individuos de diferente sexo, con diferente genitalidad. Pero además, en el caso de nuestra reproducción, se incluyen gametos. Los gametos son células sexuales que son óvulos y espermatozoides. Y a su vez, estas células sexuales son producidas por estos gametos o células sexuales, perdón, son producidas por las gónadas. Gónadas que son ovarios en las mujeres, testículos en los hombres. Sí o sí se deben juntar los gametos. El óvulo y el espermatozoide se unen, se combinan y a ese momento o a esa unión se la llama fecundación. En el caso nuestro esa fecundación es interna, quiere decir que sucede dentro del cuerpo de la hembra. Otra cosa importante es que en el caso nuestro el desarrollo embrionario se da de forma vivípara, es decir, que la hembra contiene en su vientre a ese embrión que está en desarrollo, hasta el momento del parto donde nace. Por otro lado, cosas que tienen acá importantes, tenemos dos etapas de la vida en esta página 194 que tienen que ver con la infancia o la niñez. Dijimos que ni bien nacemos nosotros, nuestros genitales determinan el sexo. Yo sé que después con el paso del tiempo la sexualidad de una persona puede ir cambiando, la forma de autopercepción, etcétera, etcétera, pero lo que quiero dejar en claro es que cuando
un bebé nace, se determina su sexo a partir de sus genitales externos. Es decir, si tiene, como mencioné antes, pene y escroto, varón. Si tiene vulva, es mujer. Por otro lado, nosotros genéticamente tenemos unos cromosomas que están dentro del núcleo de nuestras células. Esos cromosomas tienen toda nuestra información. Y en el caso de la mujer tiene un cromosoma sexual único que es XX. Y en el caso del varón tiene un cromosoma sexual también único que es XY. Por lo tanto, también en nuestra genética, en cada célula de nuestro cuerpo, está determinado el sexo. No es solamente por el aspecto externo en el momento en el que nacemos, sino que también en nuestras células internas está esto determinado. Lo quiero aclarar para que lo sepamos, después igual vamos a trabajar con todos estos conceptos. Habla acá sobre lo que va pasando en la niñez, en los primeros meses, en los primeros años, estudianlo también, pero yo voy a pasar rapidito a la pubertad. En la pubertad ocurren dos hechos que son fundamentales, más o menos se dan a partir de los 10, 12 años. En el caso de las mujeres ocurre la menarca o la primer menstruación, como ustedes le quieran llamar. Pero en el caso de los varones ocurre la primera eyaculación. Los dos fenómenos están muy relacionados con este periodo que indica la fertilidad. Si hablamos del caso de las mujeres, la menarca, la menstruación, tiene que ver justamente con el sangrado vaginal, ay, se me fue la palabra, hay un óvulo que empieza a madurar y en el caso de los varones lo que ocurre es que con la primera eyaculación empiezan a madurar también los espermatozoides. Este es el periodo fértil de la vida, quiere decir que a partir de este momento hay posibilidad de embarazo y obviamente, y siempre lo digo, psicológicamente, económicamente, laboralmente hay un montón de aspectos en donde todavía ningún chico o chica, porque todavía son chicos y chicas, adolescentes, preadolescentes, como le querramos decir, hasta algunos dirán que son niños, bueno, también puede ser un término, pero digo, no están preparados ni psicológicamente, ni no. Pero digo, lo que sí quiero aclarar es que esto determina biológicamente que empieza el periodo fértil de la vida. Por otro lado, en esta etapa también aparecen caracteres sexuales secundarios. ¿Qué quiere decir? Son características que acompañan a estas características primarias que yo les había mencionado, el tener vulva o el tener pene y escroto. ¿Qué características secundarias aparecen? En el caso de los varones aparecen un montón que son las que enumera el libro, las tienen ustedes aquí debajo, miren. Son estas que están acá. En el caso de los varones son características como por ejemplo que se pone la voz más grave, esta parte del torso que se ensancha, o aparecen un montón, les pido que ustedes estudien todas obviamente, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, las más principales son que las mamas empiezan a agrandarse, se abultan un poco más, el ensanchamiento de caderas, entre otras. Tienen un montón, estudien todas las características que aparecen. En esta etapa también, que tiene que ver con la pubertad y la adolescencia, empieza esto de querer independizarnos, de sentirnos más autónomos, de querer tener más experiencias, más amigos, probar por nosotros mismos. Son todas cosas que tienen que ver con esta nueva etapa que ya nos va preparando también para la siguiente, que es la etapa de la adultez. Un poquito antes sea la juventud, pero bueno, de la juventud saltamos también a la adultez. Recuerden, por favor, yo esto lo estoy haciendo de una forma muy rápida, es un apunte muy resumido. Esto obviamente que sirve para estudiar, si quieren repásenlo varias veces, pero ustedes tienen que estudiar de este apunte rápido que yo estoy indicando con las páginas del libro. Así que por favor, grupo 3, tengan en cuenta esto. Grupo 3 entonces ya dejé todo claro. Recuerden que la página 184, como les dije, estaba al principio del video. Escuchen bien también todas esas preguntas que yo voy diciendo las respuestas también por si a ustedes les surge alguna de estas preguntas similares. 189, 194, acabo de explicarlas, así que les mando un abrazo grande. Gracias Grupo 3 por estar del otro lado. Y ahora sí doy la bienvenida al último grupo. No voy a decir que es el mejor de la historia, pues es el último grupo igual. Último grupo es el grupo número 4, grupo número 4. Empiezo con las indicaciones para ustedes. Primera indicación. Recuerden que la página 184 está al principio de este mismo video. Recuerden que en la descripción igual tienen todas las cositas anotadas, pero 184 aparece al principio junto con algunas preguntas y respuestas que yo me hice. Y por otro lado, recuerden que también en el oral ustedes van a tener que rendir las 4 preguntas más el punto extra que deben preparar del tema que yo ahora les voy a contar. Página 184... ya la vieron al principio del video. Voy por la página 190. Página 190 habla sobre el sistema urinario. El sistema urinario
primero voy a decir algo. El cuerpo tiene que sí o sí, y esto es una necesidad, el cuerpo tiene que liberar las sustancias que son tóxicas. Y dentro de esas sustancias tóxicas hay varias, y en realidad nuestro cuerpo libera las sustancias de diferentes formas, por ejemplo, por medio del sudor, de la materia fecal, de la orina, hay un montón de maneras. Inclusive cuando nosotros hacemos esto, estoy liberando sustancias. Libero el dióxido de carbono, que también si acumulo un montón, no es positivo para mi cuerpo. Si hablamos de este sistema, que es el sistema urinario, la principal función del sistema urinario es eliminar o excretar, como le querramos decir nosotros, sustancias que pueden ser, por ejemplo, medicamentos, sustancias tóxicas o también mucha cantidad de agua que se tiene que liberar porque en realidad nuestro cuerpo tiene que tener un balance de la cantidad de agua que hay dentro de él. Pero además acá el libro también me lo cuenta de algunos iones que son sustancias como por ejemplo el calcio, el sodio, el potasio. Si bien esas sustancias las necesitamos, no necesitamos que estén en gran cantidad. Por eso en la orina se regulan y se eliminan estas sustancias. No todas, pero un porcentaje de ellas. Estas sustancias que se liberan, lo primero que tengo que saber, y esta es la gran pregunta del millón, porque siempre preguntan, profe, ¿de dónde sale la orina? La orina básicamente se filtra a partir de la sangre. La sangre va a pasar por los riñones son dos órganos que tienen más o menos el tamaño de este puño cerrado. Los riñones están ubicados detrás de nuestra espalda. Miren, me voy a parar, más o menos acá. A esta altura se encuentran los riñones. Y los riñones, dijimos que son dos, tienen el tamaño de este puño. Dentro de los riñones hay miles de estructuras muy pequeñas que se llaman nefrones. Dentro de esos nefrones, la sangre pasa, circula todo el día. ¿Y qué hace el nefrón? La filtra la sangre. Le va a sacar a la sangre el exceso de agua o sustancias tóxicas, como por ejemplo algunas que se llaman urea, ácido úrico, o estas sustancias como dijimos el calcio, esos que están así como en mucha cantidad, para que esté equilibrada la cantidad, hay una parte que se retira por medio de la orina. Entonces, la sangre pasa por los riñones, en realidad por los nefrones, que son esas estructuras muy pequeñas que están ahí en el riñón. Se filtra la sangre y los riñones entonces empiezan a filtrar justamente esas sustancias. ¿Qué hacen? Una vez que retienen las sustancias que se van a eliminar en la orina, devuelven a la sangre todo el resto de las sustancias. Pero en el nefrón quedan retenidas las sustancias que después van a formar la orina y se van a eliminar al exterior. ¿Cómo continúa todo esto? Ya tenemos el filtrado, ya vamos teniendo concentradas las sustancias que se van a empezar a liberar. ¿Qué va pasando ahí? De gotita a gotita va a ir cayendo la orina hacia unos tubos que salen de los riñones, que se llaman uréteres. Los uréteres son dos tubos, sale uno de cada riñón. Y a su vez esos uréteres van hacia un órgano que es la vejiga. La vejiga es un órgano que tienen hombres y mujeres y que esa vejiga lo que va a hacer es almacenar o retener la orina. Funciona como una especie de depósito. Más o menos cuánta cantidad de orina puede retener, entre medio litro y 600 centímetros cúbicos de agua. Esa es la cantidad que puede retener de orina. Y la orina además tiene como dos válvulas, una arriba y una abajo. La válvula de arriba es involuntaria porque justamente es la que hace que la orina que va llegando de los uréteres llegue hasta la vejiga. Por lo tanto, esa válvula se abre siempre cada vez que van cayendo gotitas de orina. Pero la válvula que está abajo es voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? La válvula quiere decir que es como, ¿vieron? Como una llave de paso. Yo abro si quiero que salga agua, cierro si no quiero. Lo mismo pasa con estas válvulas que tenemos ahí. La válvula que está debajo de la vejiga es voluntaria. Cada vez que yo voy al baño, vieron que uno hace fuerza, por ejemplo, para orinar, para la micción, en ese momento la orina sale. Con el paso del tiempo, esa válvula va perdiendo fuerza, por lo tanto, vieron qué pasa, que muchas personas llegan a la vejez y tienen que usar, por ejemplo, pañales, porque no tienen retención de la orina. Esto pasa por esa válvula que les estoy contando. Justamente, esta válvula con el paso del tiempo va perdiendo su función y ya no es voluntario eso, ya no se puede retener de manera controlada. Dato importante entonces, dijimos que en la vejiga se acumula la orina
¿Cómo hace la orina para salir? Sale por un tubo que tienen también hombres y mujeres que se llama uretra. En el caso de los varones, la uretra es más notoria porque justamente está dentro del pene. Por lo tanto, la uretra tiene una longitud un poco mayor que en el caso de las mujeres. Pero tanto las mujeres como varones tenemos uretra. Así que recordemos entonces que el sistema urinario regula la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo, pero también regula las sustancias que pueden llegar a ser tóxicas y se eliminan en esta orina que nosotros acabamos de decir. Recuerden todas las cosas que mencioné, los datos que fui mencionando, esto de las válvulas, la cantidad de orina que se acumula, todo eso suma y sirve. Y recuerden también que ustedes tienen que leer esta página del libro, se ayudan con este apunte, pero deben leer la página del libro, estudien de las dos fuentes. Voy a la página 192, que es la última que nos queda para trabajar. Página 192 habla de la función de relación. Lo primero que tenemos que saber nosotros es que esta función de relación nos sirve no solo para relacionarnos con nuestro exterior, con lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que huelo, sino que también nos sirve para relacionarnos con nuestro interior. Cuando me duele la panza, cuando me siento mal, cuando tengo fiebre, eso tiene que ver con la función de relación. Me permite interactuar esa función con el exterior, con lo que pasa alrededor mío, pero también con mi propio interior, con mi propio cuerpo. ¿Qué pasa con esta función de relación? Hay sistemas que están coordinados. Eso quiere decir que entre los dos se relacionan porque los dos ayudan en una misma función. Y este es el sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino. Los dos tienen el mismo objetivo, la misma meta, que ¿cuál es en este caso? Justamente es poder trabajar juntos y que el cuerpo se mantenga estable y a la vez poder justamente generar que el ser vivo, como en nuestro caso, los humanos, podamos relacionarnos con el exterior e interior como dijimos. Pero además vamos a ver que está el sistema locomotor, porque sí o sí en estas respuestas muchas veces intervienen los movimientos. Por eso hablamos del sistema locomotor que también participa acá. ¿Qué pasa con todo esto que nos llega, esta información que nos llega? Bueno, tenemos que saber que se dan una serie de pasos. Miren, primero hay un receptor. Hay alguien que lo que va a hacer, como les decía, va a haber un receptor, que el receptor lo que hace es, va a captar un estímulo, algo que yo veo, algo que yo huelo, algo que yo escucho. O sea que los receptores van a ser, en la mayoría de los casos, los órganos de los sentidos. La piel, la nariz, los ojos. ¿Qué pasa con ese receptor entonces? Ese receptor va a llevar toda esa información y acá en el libro nos cuenta que lo hace por una vía que se llama aferente. Entra la información. Por ejemplo, yo no sé, toco este libro y siento que la textura es lisa. Toda esa información va a pasar desde la yema de mis dedos, todo por los nervios. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente lugar, que es un centro de procesamiento. ¿Qué significa eso? Es un centro en donde se integra, donde toda esa información que yo le pasé a las yemas de mis dedos, les va a llegar toda esa información, van a procesarla, van a ver de qué se trata, de dónde viene y se va a generar una respuesta. Generalmente, ¿dónde sucede eso? En mi cerebro, en donde se procesa todo y se genera una respuesta. ¿Cuál es el paso siguiente? Hay una vía eferente. Toda esa respuesta que se armó ahora tiene que de nuevo salir. Primero la información entró, ahora sale por esa vía eferente. ¿Por dónde va a salir esa información y hasta dónde va a llegar? Hasta un efector. ¿Qué es un efector? Es un órgano que va a hacer una respuesta. Por ejemplo, es un músculo. Yo toco esto, pero en realidad mis músculos son los que mueven la mano y yo voy sintiendo diferentes cosas. Cuando muevo los ojos, cuando escucho algo, cuando por ejemplo me estoy pinchando y tengo que sacar la mano rápido, me quemo y lo mismo tengo que sacar la mano rápido, ahí hay efectores. Son los músculos, por ejemplo, de mi cuerpo que hacen que yo rápidamente me mueva, llevan a cabo una respuesta. Como dijimos que los receptores en la mayoría de los casos son los órganos de los sentidos, como dije, y acá también lo que el libro cuenta es que los efectores son los órganos que llevan a cabo, que ejecutan las respuestas, como por ejemplo los músculos esqueléticos. ¿Cuáles son los músculos esqueléticos? Justamente los músculos, por ejemplo, cuando yo muevo la mano así, cuando muevo los dedos así, cuando muevo la cabeza así, son todos los que son voluntarios, los que yo hago que se muevan. Cuando yo camino hago que se muevan también. Inclusive cuando hago esto, por ejemplo, todos esos son
músculos esqueléticos, pero también hay músculos involuntarios. El corazón en este momento me está latiendo y yo no le estoy diciendo al corazón movete, sin embargo se mueve. El sistema digestivo en este momento está haciendo la digestión de lo que comí y yo no le estoy diciendo que lo haga, sin embargo lo hace solo. Esos son músculos que son involuntarios y que también funcionan constantemente. Para eso se necesita que el sistema nervioso y el endocrino trabajen juntos, porque ellos regulan todo eso. Imagínense que si nuestro corazón, perdón, dejara de latir, obviamente que moriríamos. Por lo tanto, es clave esta función que tiene el sistema nervioso y el endocrino, porque fíjense que no es solamente por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, que también es muy importante poder procesar toda esa información. También se encargan de esto que dijimos, de los músculos como por ejemplo nos cuenta acá, los de músculos del tubo digestivo, los músculos del corazón, por eso son tan importantes. O también acá me habla de glándulas, por ejemplo. Cuando nosotros transpiramos, hay glándulas que se llaman sudoríparas que también se están activando. Las glándulas salivales, que como habíamos hablado hace un rato con otro grupo, son unas que están, por ejemplo, debajo de la lengua, acá a los costados, son las que generan la saliva. Todo eso que se está generando, como mencionamos, tiene que ver el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por eso los dos son importantes y no es que uno es independiente del otro o que si funciona bien uno, el otro no es importante. Los dos se complementan porque ambos llevan a cabo esta función que se llama función de relación. Grupo 4, entonces, recuerden que tienen para estudiar las páginas 184, 190 y 192. Recuerden que esta explicación es una explicación así, años luz, súper rápida. Pueden tomar apuntes, obviamente, les va a servir, pero recuerden que ustedes deben leer el libro y recuerden que tienen que ampliar un poquito más para la quinta pregunta que les voy a hacer a cada uno de ustedes. Buena suerte para todos, estudien mucho, recuerden que hay una regla que es fácil para todos. El que estudia aprueba, el que no estudia, exactamente ustedes lo saben. Les mando un abrazo grande y espero que todos estudien. Nos vemos en el Zoom, conéctense para su grupo.